Le va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte. Él se merece toda la gloria, Aleluya. la honra, la alabanza en esta noche. Aleluya, porque Él es bueno, fiel y verdadero. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y como decía recién, bueno, estamos agradecidos a Dios porque el año pasado vinimos a Santiago del Estero, aquí a Nueva Francia, cerca de Loreto, y cuando nos fuimos de aquel lugar ya íbamos planificando este viaje. Ya íbamos hablando de que íbamos a volver. Ya íbamos hablando de que, aleluya, el próximo viaje íbamos a tratar de venir más y con un vehículo diferente y tratar de traer ayuda y un montón de cosas. Aleluya. Y Dios preparó estos días. Amén. Dios nos preparó para poder venir, aleluya, a pesar de la inclemencia, como decíamos, salimos el día miércoles 15 con una gran tormenta de Buenos Aires, aleluya, donde todo el camino nos azotó la tormenta, tardamos como 12 horas para poder llegar hasta Colonia Dora, pero llegamos a Colonia Dora y el sol empezó a resplandecer. El sol empezó a secar la tierra. Aleluya. Y nos dio la oportunidad de en aquel lugar poder predicar su palabra. Y poder estar allí con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Aleluya. Nos hemos bañado con agua fría, hemos dormido en la carpa, hemos dormido en la camioneta, hemos dormido en la cama, hemos comido en la mesa y hemos tomado mate afuera debajo de los árboles. Aleluya. Y todo eso, aleluya, porque un día Cristo nos amó primero. Todo eso, aleluya, porque Dios nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Aleluya. Él nos dijo, aleluya, que amemos, aleluya, a los demás como Él nos amó un día a nosotros. Amén. Aleluya. Que amemos a nuestro prójimo. Y eso es lo que Dios puso en nuestro corazón, ese amor. Aleluya. Y a mí me hubiera encantado hoy verlos a todos los hermanos que quizás van a venir mañana domingo. Aleluya. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos, tenemos una costumbre de días de reunión, tenemos una costumbre, venimos el domingo y venimos no sé qué otro día tienen reunión acá, ¿no? Pero, aleluya, se acostumbran a eso. Y el Evangelio, aleluya, es de todos los días. El amor a Cristo es de todos los días. Demostrarle al Señor que lo amamos es de todos los días. No es solamente el compromiso con el hombre, aleluya, sino es un compromiso con mi papá que está en el cielo. Es un compromiso con este Cristo, aleluya, que entregó su cuerpo por nosotros y derramó su sangre por nuestros pecados. Aleluya. De por sí mi nombre es Juan, no es importante. Lo importante, aleluya, es Cristo. El importante de toda esta historia se llama Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Le traigo saludos de mi esposa, la cual no pudo viajar con nosotros, pero allí está clamando y orando por nuestras vidas. Y saben, allí en la manga, aleluya, como decían los siervos, miren, ustedes no saben lo que ha llovido en la manga, no tienen ni idea. Y las calles de tierra colorada que hemos atravesado, y la gente, aleluya, venía a la iglesia con las motos, por el barro, caminando, aleluya, trayéndose unas zapatillas viejas, aleluya, mojados, y cuando llegaban a la iglesia se cambiaban de zapatillas, y así, aleluya, se quedaban todo el culto. Nosotros, miren, el día jueves fue, aleluya, el jueves caminamos más o menos 1 kilómetro para poder llegar al lugar donde teníamos que hacer la reunión, que era un club, el Club Independiente de La Manga. Saben, yo cuando llegué al club, aleluya, me paré en el medio de la cancha y me puse a llorar. Allí estábamos mojados, estábamos con las zapatillas embarradas, traíamos nuestros zapatos en una bolsa, traíamos Biblia en la bolsa, aleluya, cables, cosas, porque teníamos, aleluya, que predicar a Cristo. Y a veces lo tenemos todo, tenemos luz, tenemos asfalto, tenemos oportunidades, aleluya, y le ponemos peros a Dios, le ponemos excusas baratas. No, si hoy no es el día de culto,
el pastor, ¿para qué hace el sábado si nosotros estamos acostumbrados a venir el domingo? Aleluya. ¿Y si Cristo vendría hoy? Si Cristo vendría hoy, ¿qué excusa le pondríamos? No, Señor, me quedé en casa porque hoy no es día de culto. Y lamentablemente la palabra del Señor dice que muchos serán llamados y pocos los escogidos. Aleluya. Y esto es por amor. Y esto se mueve por fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Y la fe mueve montañas. Nosotros parecíamos, mire, Moisés, Aarón y Jetro caminando en el barro. Porque íbamos aferrados a una vara para no caernos en el medio de ese lodo rojo, junto a los pastores. Aleluya. La gente, aleluya, venía a la iglesia a buscar de Dios porque tenía hambre. Aleluya. Porque necesitaba algo diferente, algo distinto. Y allí, como decían ayer, miren, en una hora habíamos salido a repartir golosinas con la camioneta, los chicos que andaban por ahí. Y cuando llegamos de vuelta, dijo el pastor, dice, estaría bueno para hacer un culto. Y bueno, vamos a hacer, dije. Y en una hora, mandando mensajitos, se juntaron 40 personas a escuchar la palabra de Dios al aire libre. Y lo peor de todo, que le tuvimos que apagar la luz para que se vayan. Porque no se querían ir. Caía el rocío y seguían cantando, hacía frío y seguían cantando. Y nosotros estábamos, queremos ir a dormir, queremos poder. Aleluya. Y ojalá que podamos entender de este amor. Ojalá que podamos entender de esta misericordia que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Por eso estamos aquí. Gracias le damos al pastor, aleluya, de esta casa y la pastora que nos han invitado y que nos han abierto la puerta. El pastor decía recién que nos necesitaba. Y a veces tenemos que contar con otro que viene de afuera, habiendo tantos aquí. Habiendo tantos hombres y mujeres que Dios los ha llamado. Tenemos que decirle a otro, wow, te necesito. Necesito, pastor, de usted, necesito que estén. Hoy cuando llegamos dice, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo regresan? Le dije, para, pastor, primeramente conocernos y después, si queréis, volvemos. Aleluya. Y en esta noche, yo voy a hablarte de una historia. Aleluya, que hablé quizás hace unos días atrás, pero ha impactado mi vida. Ha impactado mi corazón porque Dani contaba algo, aleluya, recién y decía que durante mucho tiempo, aleluya, fue un hombre que estaba sometido al alcohol, que trataba mal a su esposa, que trataba mal a su familia. Aleluya, pero Dani no nació así. Dani no nació siendo un alcohólico. Dani no nació, aleluya, siendo un maltratador. Dani no nació conociendo, aleluya, quizás los vicios de este mundo. Dani nació de otra forma. Quizás nació siendo un pequeño joven bueno, quizás allí en la manga, quizás cazando pajaritos, jugando a la bolita, mientras no venía alguno y se la robaba. Bueno, pero eso es otro tema. Aleluya. Pero no era el Dani de aquel momento, era diferente, era distinto. El pastor José no nació siendo un delincuente, no nació con un arma en la mano, aleluya, queriéndole robar a la gente o matar a alguna persona, no nació así. Pero las cuestiones de esta vida, aleluya, nos llevan a que caigamos en las manos del diablo, a que caigamos en las manos del enemigo, aleluya. Mi alma le alaba a Dios. Y yo voy a hablarte en esta noche de un joven, aleluya, que no nació siendo un inválido, que no nació siendo un paralítico, sino que nació siendo un joven normal, un niño normal. Yo vengo a hablarte en esta noche de Mefibosé. Mefibosé no nació paralítico. Mefibosé nació, aleluya, siendo, aleluya, el nieto del rey.
Era un príncipe, tenía sirvientes, aleluya, tenía palacio, tenía buena comida, tenía buena ropa, dormía en una cama buena. Pero las circunstancias de la vida, aleluya, le jugó quizás una mala pasada y lo dejó fuera del sistema. Ya la gente no lo conocía como Mefibosé, lo conocían como el inválido, lo conocían, aleluya, como aquel que se arrastraba, lo conocían, aleluya, como aquel que quizás no servía más para nada. Y muchas veces a nosotros mismos, aleluya, no han conocido así. A Dani quizás lo conocieron como ese niño, aleluya, que se crió allí en la manga, sin maldad, sin problemas, sin dificultades, pero aleluya, las circunstancias de su vida le jugó una mala pasada y cayó allí en medio de esa maldita, aleluya, bebida, aleluya, y allí fue atrapado y ya no lo conocían como aquel jovencito Dani. Porque muchos quizás lo conocían como Dani, el alcohólico o el borracho. ¿Lo viste a Dani? Sí, allá anda en el bar tomando. ¿Lo viste a Dani? Sí, allá anda, mirá, juntándose con toda la banda, se va a la bailanta y después vienen todos borrachos. Y así, aleluya, nos conoció el Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Así vino el Señor a nuestra vida. Aleluya, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos allí muertos, aleluya, en el delito, en el pecado. Allí nos conoció el Señor y vino a nuestras vidas para traernos salvación y vida eterna. Sin importarle lo que hicimos en la vida. No nos vino a preguntar nada. No tuvimos que confesarle nada. Aleluya, solamente decirle: Señor, perdónanos por nuestros pecados, por nuestras faltas. Perdónanos, Dios mío, aleluya, por lo que hicimos en la vida. Y Él nos perdonó. Sus brazos estaban abiertos. Por eso siempre decimos, como decía la pastora Selma, aquí no vienen los que están sanos, vienen los que están enfermos. Aleluya. Venimos a buscarlo porque lo necesitamos. Venimos aquí, aleluya, porque algo nos está sucediendo en nuestra vida. Quizás un día escuchamos la voz del Señor que nos llama y buscamos de llegar a la iglesia. Aleluya. Porque quizás en este lugar podemos hallar paz en nuestro corazón y en nuestra vida. Es aquí donde el Señor sana nuestros corazones. Es aquí donde el Señor sana nuestras heridas, aleluya. Es aquí donde Dios nos habla, nos transforma, aleluya, nuevas criaturas. Es aquí donde Dios, aleluya, usa hombres y mujeres, aleluya, para hablarnos, para ministrarnos, para mostrarnos quizás lo que está bueno y lo que está malo. Porque tampoco llegamos a la iglesia sabiendo, aleluya, lo que está escrito en el libro de la vida. Llegamos aquí como unos ignorantes de la palabra del Señor. Pero es aquí donde Dios empieza a transformarnos, a bendecirnos. La Biblia dice, aleluya, que somos barro en sus manos y Él es nuestro alfarero. Y si nosotros nos dejamos, Él hace de nosotros vasijas gratas en su presencia. Él hace de nosotros algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Aquellos que te veían antes, aleluya, caminando por la calle quizás como, aleluya, como un alcohólico, como una prostituta, como un drogadicto, aleluya. Dios, aleluya, te transforma y muchas personas querrán tener lo que tú tienes. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice, aleluya, allí en el 2 de Samuel 9, aleluya, y dice, dijo David, ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? ¿Hay alguno en la casa? ¿Hay alguno en la casa, dice el Señor, que en esta noche yo pueda hacer misericordia con él? ¿Hay alguno en la casa? Allí estaba David, aleluya, llamando y preguntando, ¿hay alguno en la casa al cual yo pueda hacer misericordia en este día? ¿Ha quedado alguno en la casa de Saúl? Aleluya. Y es así donde Cristo entra, aleluya, golpeando, porque dice que el que golpea abre, aleluya, y Él golpea, aleluya, la puerta de nuestro corazón, y cuando nosotros le abrimos, Él entra y cena con nosotros, aleluya. Un día
Así llegó el Señor a mi vida, igual que llegó David, aleluya, a aquel lugar, preguntando si había alguno al cual Él podía hacerle misericordia, llamándome con amor, aleluya, diciéndome, aleluya, venía a mí los que están cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Aleluya. Allí en el peor momento de mi vida, llegó aquel Cristo de la gloria, como llegó David en aquel momento, preguntando si había alguno para que Él haga misericordia. Durante muchísimos años, mi vida fue un desastre. Yo estuve sometido a las drogas, aleluya, durante muchísimos años. Era un zombie caminando por las calles. Yo fumé marihuana, tomé pastillas, pero lo más problemático de esta historia es que me empecé a inyectar cocaína y anfetamina. Aleluya. Sí, así como me ven. Parecía un niño bueno. Aleluya. Pero me desvié del camino, me desvié de todo. De los consejos de mi papá, de los consejos de mi mamá. Aleluya. Y entré en ese camino tremendo de las drogas. Yo caminaba con una jeringa en mi mano y me paraba en cualquier esquina y me inyectaba, no me importaba nada. No me importaba que me vieran, no me importaba si me veía la policía, no me importaba nada. Aleluya. Mi familia estaba destrozada. Mi esposa, mi hijo, aleluya. Todo se parecía que se derrumbaba, como decía Dani hace un ratito. Aleluya. Yo pensé que todo se destruía, mi familia, que iba a perder a mi hijo, que iba a perder todo. Mucho tiempo me escapaba de mi casa y volvía a los 4 o 5 días, todo ensangrentado, destruido. Aleluya. Y allí, con un amor tremendo, mi esposa me abría la puerta. Y yo siempre digo que me aguantó y me soportó y que nunca me dejó dormir fuera de la cama. Un perro también. Pero ella me decía, vení y acostate aquí, en la cama a mi lado. Aleluya. Aquella mujer que maltraté, aquella mujer, aleluya, que muchas veces hemos peleado. Y yo siempre digo que yo conocí los platos voladores, porque mi casa volaba en los platos, las tazas, los vasos. Pero un día escuché una voz que me dijo, vení a mí. Vení a mí si estás cargado, vení a mí si estás cansado, vení a mí. Que en mí hallarás descanso. Amén. Que en mí hallarás restauración. Que en mí hallarás vida eterna. Aleluya. Entendí que había una oportunidad para mi vida. Entendí que había algo nuevo para mí. Aleluya. Por eso, allí llegó David preguntando si había alguno al cual Él podía hacer misericordia. Aquel joven quedó lisiado, limitado, diferente y probablemente rechazado. No podía correr como los demás niños. No podía vivir, aleluya, como los demás. No encajaba en la historia. Ya no era el mismo. Ya no era aquel que podía correr y jugar a la pelota con los demás. Y quizás allí en su vida hubo rencor, odio, miedo. Aleluya. Porque sabía también, aleluya, que David podía quitarle la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque su problema era físico, muchos de nosotros cargamos con algo peor. A veces somos lisiados del alma. Sentimos rechazo. Sentimos abandono. Palabras que marcaron nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces hay jóvenes, niños, aleluya, que son rechazados por sus padres. Y quizás en un momento han escuchado, aleluya, ¿para qué lo tuve? Si yo lo quería abortar. Pero por la culpa de mi mamá, lo tuve y ahora tengo un gran problema. Y ese niño que ha nacido, aleluya, nació con una herida en su corazón. Quizás, aleluya, en tu juventud, quizás tu papá te ha golpeado.
Quizás no recibiste el amor, aleluya, que tú pensabas recibir. Quizás tu papá, tu mamá te han abandonado y hemos crecido con rechazo. Hemos crecido con odio. Hemos crecido, aleluya, con cosas en nuestra vida, maldiciones, que aún, aleluya, hemos recibido de parte de nuestro papá y de nuestra mamá cuando éramos niños. Porque nosotros como papá y mamá tenemos una mala costumbre. Cuando el nene va al colegio, ¿qué hacemos? Cuando no quiere estudiar o cuando se saca una mala nota, nadie lo felicita, nadie lo alienta. Lo primero que le hacemos, aleluya, quizás le damos un cachetazo, lo agarramos de la oreja y le empezamos a decir: sos un inútil como tu papá, un burro, vas a ser un burro toda tu vida. ¿Ah? Sos igual que tu tía, esa loca que anda por ahí. Maldecimos nuestra familia. Un borracho, igual que tu abuelo. ¿Ah? Maldecimos nuestras generaciones. Aleluya. Y los niños crecen de esa manera. Y lo peor de todo, que esa maldición crece en sus vidas, en sus corazones. En vez de declararle, aleluya, que un día lo vamos a tener en la iglesia, en vez de declararle que van a ser profetas de Dios, que van a ser músicos en la casa de papá, aleluya, que van a ser gente de bien, no los maldecimos y los hacemos crecer con odio, con rencor, con angustia. Alabado sea el nombre del Señor. Con pensamientos malos en su vida. El rechazo hace una persona que piense: no valgo a nada, nadie me va a amar, no sirvo para nada, o estoy de más en la vida. ¿Cuántos han pensado en algún momento que no han valido nada? ¿Yo saben cuántas veces me quise quitar la vida? Aleluya, por lo que estaba haciendo, pensando que no valía nada, que no tenía derecho a estar junto a mi esposa, que no tenía derecho de hacer lo que hacía. Y a pesar que estaba drogado, aleluya, muchas veces me quise tirar debajo del tren. Pero quizás Dios tenía un plan para mi vida y Dios tiene en esta noche un plan para ti. Amén. Así dice que llegó David y le preguntó: ¿hay alguien por el cual yo pueda hacer misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Cómo lo conocía? No lo conocía como Metibosé. No le dijo: quedó Metibosé. Allá está Metibosé, no. Le dijo: quedó uno. Aleluya, el lisiado. Así lo conocen, así lo llaman, así está viviendo, aleluya. Y lo peor de todo, aleluya, que se fue a vivir a una tierra donde no había nada, a esconderse de la mano de David. Allí terminó Metibosé, escondido, con odio, con rencor, con rechazo, aleluya. Y dice: y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amidei, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Metibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo: David, a Metibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. Y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mire
a un perro muerto como yo. Aleluya. Allí estaba aquel hombre inválido, aquel hombre, aleluya, que se sentía lo peor, como un perro muerto, como un perro, aleluya, que nada y ni nadie podía mirarlo. Y como le decía allí, así me sentía yo, como un perro muerto, como algo inservible para la sociedad. Pero Cristo vino a mi vida, aleluya, en ese peor momento. Y Cristo me libertó, aleluya, pero en el momento que yo recibo la palabra y el llamado de Dios, aleluya, el mismo diablo le habló a mi esposa y le dijo que se vaya y se tire debajo de un colectivo porque yo no iba a cambiar. Y mi esposa agarró a mi hijo de la mano y se fue allí a tirarse debajo de un colectivo. Pero yo siempre digo que un ángel del Señor salió a su encuentro, porque una sierva, una pastora, aleluya, de allí, cuando pasó por la puerta de la casa, la llamó y la hizo entrar a la casa. Aleluya, y el enemigo no pudo cometer el objetivo que él tenía. Y allí había una gran campaña donde tomamos la decisión de empezar a ir. Y en aquel lugar Dios nos hizo libres. En aquel lugar Dios me libertó de las drogas. En aquel lugar, aleluya, fue donde Dios, aleluya, cumplió con lo que Él me dijo: venid a mí los que están cargados, trabajados, y yo los haré descansar, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, el llamado. Y eso es lo que muchas veces, aleluya, no entendemos. Muchos quieren recibir un milagro en su casa. ¿Qué puede ser? Pero la Biblia dice: venid a mí, los que están cargados, los que están trabajados, yo los haré descansar. Yo, aleluya, sacaré el peso que tienen, aleluya, en su vida, en sus corazones serán transformados. Alabado sea el nombre del Señor. Después que le empezamos a servir a Dios, aleluya, yo me enfermé muy grave. Allí mi esposa estaba ya embarazada de nuestra hija que tenemos hoy, ya de 27 años. Y en aquel momento, antes de tener familia, estábamos preparando una campaña donde venía a predicar Carlos Anacondia. Y yo empecé a sentirme muy grave. Y me empezaron a hacer estudios, análisis. Y en el estudio me pareció que tenía una enfermedad. Tenía SIDA. Aleluya. Tenía SIDA por haber tenido relaciones con mujeres en cualquier lado, por haberme inyectado con cualquiera, por haber tenido la vida que tenía. Porque saben, cuando yo llegué a Cristo, lo que yo le dije a Cristo, le dije: Señor, yo no me quiero drogar más. Y Él me sacó de la droga. Aleluya. Pero tenía que pasar por un proceso, por un desierto. Aleluya. Dios quería prepararme. Dios quería formarme. Y a veces la formación duele. A veces la formación, aleluya, o el desierto, nosotros no lo entendemos. Y a veces creemos que el desierto es el lugar de nuestra muerte. A veces creemos que el desierto es el lugar de nuestra pérdida. Pero el desierto no es el lugar de tu muerte ni de tu pérdida. El desierto es el lugar donde Dios te va a preparar. El desierto donde Dios, aleluya, va a transformar tu vida, aleluya, para que seas un guerrero y una guerrera en las manos del Señor, aleluya, para que realmente cuando Dios, aleluya, te mande a algún lugar, aleluya, tú estés preparado para predicar su palabra, aleluya, para que cuando te metan en los terrenos difíciles, allí tú le digas: Señor, si tú vas conmigo, tu palabra dice, aleluya, ¿quién podrá contra mí? Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios va por delante de nosotros, cuán poderoso gigante, abriendo los caminos aún donde no lo hay. Aleluya. Ustedes se piensan que le fue fácil al pastor José estar 20 años en una cárcel, y no en una, sino que lo pasaron de un lado al otro. No le fue fácil, pero allí conoció a Cristo.
Y tuvo que cumplir su sentencia y Cristo lo sacó de ahí, aleluya. Ese desierto que él pasó, aleluya, fue el lugar de su preparación, aleluya, para que hoy él pueda estar predicando de la palabra del Señor. En donde sales, aleluya, no hay nadie ni nada que lo pare aquí en la calle. Si usted lo larga, se para en cualquier esquina y le predica a los jóvenes, a los ancianos, cualquiera, aleluya, porque Cristo entró en su corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Ustedes también se sorprendían como a veces nos sorprendemos nosotros. A veces lo tenemos que parar, porque usted lo larga y él habla y predica, aleluya, y llega la gente, aleluya, y ahí nomás les hace la confesión de fe sin importarle nada, aleluya. Y ojalá Dios levante más hombres como él, Dios levante más hombres, aleluya, para ganar almas para Cristo. Porque a veces nosotros también tenemos vergüenza. Uno dice, vaya a repartir tratado, hermano. Y no, otro día, pastor. Aleluya. Quizás cuando no esté nadie en la plaza, yo voy. Y este es un tiempo donde tenemos que predicar el Evangelio. Cuando me declararon que tenía SIDA, los médicos me dijeron que yo me iba a morir de esa enfermedad. Aleluya. Que no había nada para hacer, que no había pastillas ni nada, aleluya, que pueda yo recuperarme. Y los pedazos de carne se me empezaron a caer de las piernas, de los brazos, del labio. Yo no tomaba ya más mate con nadie, no me besaba más con mi esposa. Mi casa era un caos, se me caía una gota de sangre, aleluya, todos salían corriendo. Y había que limpiar, había que poner alcohol, lavandina, para que nadie se pueda infectar ni nada por el estilo. Pero saben, el mismo día que el médico me dijo que yo me iba a morir, que estaba enfermo, yo me tenía que encontrar con mi esposa en la iglesia, porque estábamos armando ya la campaña. Y ella, mientras se bañaba, Dios le mostró una imagen y Dios le habló y le dijo, decirle a Juan que se quede tranquilo porque yo ya lo sané. Aleluya. Ella no sabía nada de lo que me estaba sucediendo, solo recibió eso de parte de Dios. Le mostró en el lugar donde nos encontrábamos, le mostró lo que ella iba a hacer, aleluya. Y cuando venía caminando, yo estaba en la puerta de la iglesia y de la esquina, levantó su mano y me dijo, así dijo el Señor, que te quedes tranquilo porque Él ya te sanó, aleluya. Y a pesar de lo que estaba sucediendo en mi cuerpo, yo le creí a Dios. A pesar del desierto donde Dios me había metido, yo le creí a Dios, aleluya. Yo iba a los médicos y les decía, quédense tranquilos, porque un día, aleluya, verán los resultados y yo les mostraré, aleluya, que este Cristo, aleluya, que sanó mi corazón, también me sanará de SIDA. Los médicos me decían, andate, pibe, que estás loco. Andate. Yo decía, un día contaré en la televisión, aleluya, de lo que Dios hizo conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Y gracias a Dios, mi hija nació bien, mi hijo está bien, mi esposa está bien. Y los resultados médicos, aleluya, dicen que el SIDA desapareció de mi cuerpo. Aleluya. Mi alma le alaba a Dios. Yo también dejé de ser ese que le decían allá va el colo, pero es un drogadicto, un falopero. Y muchas veces eso es lo que hablamos muchos de nosotros. Allá va Carlito, pero es borracho. Wow, pero también Cristo murió por él. Porque muchas veces nosotros no nos miramos hacia nosotros mismos. Juzgamos al otro por lo que hoy está pasando, pero no nos acordamos de lo que antes nosotros éramos. No nos acordamos que quizás nosotros también éramos como él. Y quizás muchas veces por temor o por cualquier cosa no nos acercamos también a decirle, Cristo también te ama a ti. Si lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer contigo. Y saben, el otro día y ayer y todos estos días que tuvimos en la manga, aleluya, Dani le contaba a sus amigos, Dani le contaba a su familia, Dani contaba allí su testimonio de dónde Dios lo había sacado.
Y Daniel le decía, si lo hizo conmigo también lo puede hacer con ustedes. Aleluya. Dios en esta noche quiere sanar tu corazón. Dios en esta noche quiere romper las ataduras, la ligadura. Dios quiere llevarse la tristeza que quizás hay en ti. Aleluya. Y allí estaba Mefibosé, nieto del rey, hijo de un príncipe. Aleluya, pero con una mentalidad destruida. Y a veces nosotros como hijos de Dios tenemos esa mentalidad también. Tenemos una mentalidad destruida. Tenemos una mentalidad, aleluya, que el pasado la ha atrapado. Muchas veces queremos vivir como vivieron nuestros papás. Queremos vivir como vivieron nuestros abuelos. No nos vamos de la casita, aleluya, que construyó papá. No nos vamos a quedar aquí. Pero la Biblia dice, aleluya, que cuando Dios llamó a Abraham, lo sacó de la tierra de maldición para llevarlo a una tierra de bendición. Cambió su mentalidad. Aleluya. Tuvo que entender, aleluya, que él tenía que salir, vete de tu tierra y de tu parentela. Le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Tuvo que entender que él tenía que salir de ese lugar para ser cambiado, transformado. Te bendeciré y serás de bendición, le dijo. Haré de ti una nación grande. ¿Usted se cree que si se hubiera quedado en esa tierra, Dios lo hubiera usado? No. Pero cuando él tomó la decisión de salir, Dios le bendijo. Dios hizo de él una nación grande, lo prosperó, lo multiplicó. Aleluya. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Este joven, aleluya, se encerró, aleluya, en su enfermedad, se encerró en su angustia, se encerró en su pasado, se encerró en lo que, aleluya, quizás le había sucedido. Y vivía como un perro muerto. Y muchos venimos a la iglesia, pero vivimos de esa forma. No entendimos que somos real sacerdocio, que somos pueblo escogido, que somos nación santa, aleluya. Y quizás te diga, pastor, pero usted durmió en la carpa el otro día. Pero yo dormí porque quise, no porque no me podía pagar un hotel. Dormí porque quise, porque estoy acostumbrado. Dormimos con el pastor José en la carpa porque fue nuestra decisión, porque la llevamos para eso. Aleluya. Mefibosé volvía como un perro, abandonado, triste, afligido, sin comida. Pero apareció el rey. Apareció el rey en su vida. Un rey que quería cambiarle la mentalidad. Un rey que quería bendecirlo. Un rey que quería transformarlo. Un rey que quería, aleluya, lo mejor para él. David no buscó, aleluya, capacidad. David no buscó mérito, no buscó perfección. Solo preguntó, aleluya, ¿hay alguien aquí? Solo preguntó, ¿hay alguien aquí al cual yo pueda hacer de misericordia? David no busca personas perfectas. Dios no busca hombres ni mujeres perfectos. Aleluya. Dios busca gente que se atreva a confiar en él. Aleluya. Y cuando Mefibosé llega donde estaba David, aleluya, no lo rechazó. David, aleluya, no echó juicio contra él, no lo despreció. Lo aceptó como estaba. Mefibosé venía al oriento. Mefibosé venía, aleluya, allí arrastrándose en el suelo, sin nada, triste, abandonado. Pero no le preguntó nada, ni tampoco lo rechazó por su condición de vida. Ese hombre recibió restauración. Ese hombre recibió herencia, ese hombre recibió provisión, ese hombre recibió identidad, aleluya. Pero sobre toda cosa recibió un lugar en la mesa del rey. Alabado sea el nombre del Señor. Y como te decía recién, Dios viene a darte identidad de hijo. Dios viene a darte restauración.
Dios viene a darte providencia. Dios viene a darte de lo mejor para tu vida, para aquellos que le creen a Dios. Aleluya. Escucha. El que se veía como un perro muerto terminó sentado como el hijo del rey. Esto es lo que Dios hace. No importa cómo llegues, herido, roto, rechazado, marcado. Dios no te define por tu caída, te define por su misericordia. Aleluya. El hijo pródigo falló y se fue de la casa del papá y se llevó toda su herencia. Pero ¿qué sucedió cuando decidió volver? Su papá no lo apuntó, no le preguntó nada, no lo rechazó, no le dijo: hijo malo, te llevaste tu herencia, te lo gastaste todo allí con las mujeres, te la gastaste toda en la droga, en el alcohol. No le preguntó nada. Cuando lo vio se alegró, corrió y lo abrazó, le entregó ropa nueva, anillo nuevo, e hizo fiesta. Aleluya. Porque cuando un hijo se arrepiente de su mal camino, hay fiesta en los cielos. Aleluya. Por eso te digo, Dios viene a restaurarte, a bendecirte, a cambiar tu mentalidad, que tengas una mentalidad del reino. Aleluya, porque somos hijos, no somos cualquier cosa. Por eso tenemos que cambiar esa mentalidad con la cual quizás a veces hemos crecido, lo hemos visto a nuestros padres. Quizás vivir allí en la casilla de madera. Yo viví así también. En mi casa había una cortina en el baño, nos bañábamos como en un jarrito. Poníamos el fuentón en el inodoro, arriba del inodoro, y nos bañábamos así. Cuando conocí a la que hoy es mi esposa, la cual ya llevamos casi 40 años juntos, yo la saqué la saqué porque la saqué de una casa de bien con papá, que estaban en buena posición, una casa terminada, con todos los lujos. Y vino a mi casa a bañarse con un tarrito. Aleluya. Pero yo tenía una mentalidad diferente a la que tenía mi papá y a la que tenía mi mamá. Yo no quería ver a la esposa mía lavando en un fuentón, aleluya, pudiendo tener una canilla dentro de la cocina, la cual mi mamá vivió toda la vida así, bombeando una bomba y agarrando un fuentón y llevándola a la cocina y lavando los platos allí en un fuentón. Yo veía la casa de las patronas de mi mamá, que eran lujosas y que tenían los baños terminados, y yo quería tener algo así para mi esposa. Aleluya. Y en un momento que nos casamos, ¿sabe? Yo fíjate de dónde terminé viviendo. En ese ranchito donde vivíamos antes, donde teníamos la cortina en el baño. Pero llegamos, le pusimos bombeador, le pusimos puerta al baño, le pusimos ducha al baño, le pusimos termotanque a la casa, le pusimos allí todas las cosas en la cocina para que se puedan lavar. Ya había un cambio en la mentalidad. Y así tenemos que ser los hijos. Tener mentalidad de reino, de hijos, aleluya, realmente de nuestro Padre, que dice la palabra que es el dueño de la plata y el oro. Alabado sea el nombre de Jesús. Que después uno, aleluya, lo vayamos a hacer como lo hicimos en estos días, aleluya. Ya estábamos ahí acostumbrados, ya estábamos guerreados, aleluya. No nos importábamos dónde íbamos a dormir, ni nada, ni lo que íbamos a comer. Si había que tomar mate, tomábamos mate y éramos felices porque teníamos a Cristo en nuestro corazón. Aleluya. Pero Dios viene a cambiarnos la mentalidad. Aleluya. Dios viene a cambiarnos la mentalidad. Mi alma te alaba, Señor. Y aquí dice la palabra del Señor. Aleluya. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fuere Saúl y toda su casa, yo la he dado al hijo de tu Señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Amén. Aleluya. Ya dejaba de ser el
el que era antes. Ya dejaba de ser el perro muerto el que él pensaba que era. Dios lo estaba poniendo en un buen lugar. Dios le estaba dando de lo mejor, aleluya. Dios quería bendecir su vida. Muchos siguen viviendo todavía en lo de abajo, cuando ya fueron llamados a la mesa. Muchos siguen pensando como rechazados cuando ya fueron aceptados. Muchos siguen siendo menos cuando Dios ya lo restauró. Hoy Dios sigue preguntando: ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí en el cual Dios pueda hacer misericordia? ¿Hay alguien aquí, aleluya, que en esta noche necesite, aleluya, decirle: Señor, quítame esta mentalidad, Señor Padre, quítame el odio que tengo en mi corazón, quítame el rencor que tengo en mi vida, quítame, Señor Padre, todo pensamiento, Señor, que nos venga de parte de ti, quítamelo, Dios mío, Padre, porque no quiero vivir más en lo de bar, Señor Padre del cielo, sino que realmente quiero sentarme en tu mesa. Aleluya. Yo cuando llegué al camino del Señor no sabía ni leer, ni casi menos escribir. Llegué con 7º grado. Y yo veía a mi pastor, aleluya, predicando la palabra. Y yo le decía al Señor que yo un día quería predicar, que yo quería hablar de Él. Aleluya. Pero la Biblia me decía que aquel que quería sabiduría y entendimiento se lo pida a Él. Pasé algunos años, quizás sin entender muchas cosas, pero hoy, aleluya, le doy gracias a Dios, porque cuando Él quiere, yo abro mi boca y Él habla por mí. Aleluya. No necesité ir a los seminarios ni a nada por el estilo. Dios habló a mi corazón, a mi vida. Dios me hizo sentar en su mesa. Dios transformó mi mente, mi corazón, aleluya, a tener una mente de reino. Aleluya. Por eso el Señor dice: hay alguien aquí, no para juzgarte, sino para levantarte, porque el mismo Dios que levantó a Mefibosé puede sanar tu alma, restaurar tu identidad y sentarte en un lugar que nunca imaginaste. Hay alguien aquí en esta noche. Hay alguien aquí, aleluya, el cual Dios puede hacer algo. Hay alguien aquí, aleluya, que le diga a Dios: Señor, sáname, restáurame, habla mi corazón, aleluya, habla mi vida, Señor. Aleluya. Yo te invito en esta noche que tú te puedas poner de pie.